A ver, estamos de regreso. Vamos a completar hasta las 2:30 clase debido a los inconvenientes que hemos tenido. Paso lista nuevamente. Yolanda. Presente. Ana Silvia. Presente. Esto está grabando. José Octavio. Presente. Alina. Presente. José Raimundo. Presente. Carmen Luisa. Presente. Janet. Presente. Paulina. Presente. Naomi. Presente. Joshua Martín. Presente. Dulce. Presente. Mariana. Presente. Fernanda. Presente. Valeria. Presente, profe. Ok. Antonio. Guillermo Antonio. Guillermo Antonio. Gregorio. Gregorio. Presente. Anet. Presente. Rebeca. Presente. Michelle. Michelle. Presente. Aquí, profe, ¿me escucha? Sí, claro. Aurora. Presente. Carolina. Carolina. Bueno, ella dijo que ya le había avisado a usted, profe. Ah, sí. Que tenía que ir a recoger unos papeles, ¿no? Sí. Correcto. Muy bien. A ver, miren, recapitulamos. Entonces tenemos sistema muscular. El sistema muscular es de los 3 sistemas que vamos a estudiar este semestre. Prácticamente lo vamos a ir estudiando con el sistema esquelético. El próximo paso vamos a estudiar sistema esquelético apendicular y vamos a ir estudiando los músculos al mismo tiempo, regionalmente. Primero músculo torácico, miembro torácico, y después miembro pelviano. Para ese efecto, yo les recomiendo este libro que se llama Protocolos de Disección, Anatomía del Perro, donde va prácticamente describiendo músculo por músculo. Entonces, en su interior van a encontrar prácticamente el músculo que se describe, y vamos a poner un ejemplo, el músculo brachiocefálico. El músculo brachiocefálico, aquí lo vemos, es el que va del brazo, de la región del brazo, a la cabeza. Entonces, músculo brachiocefálico, ¿sí? Entonces, prácticamente solo dejan el esqueleto y nada más marcan el músculo brachiocefálico. Entonces, es una forma de irnos dando una idea de exactamente la extensión de ese músculo, delimitarlo perfectamente bien para cuando hagamos la disección puedan ustedes tener una idea clara de lo que corresponde a ese músculo y así cada músculo en particular. Decíamos, el tejido muscular viene del latín músculo, que significa ratón pequeño,
Y hoy vamos a estudiar en el sistema muscular las fascias, los músculos, los ligamentos y los tendones y las articulaciones que vayan correspondiendo. Por ejemplo, si vamos a estudiar primero el miembro torácico, vamos a estudiar la articulación de la escápula o de todo el miembro torácico con el tronco, que es una inserción muscular, y la articulación del hombro, articulación del codo, articulación del carpo, de los carpo metacarpiana y metacarpo falángica y las interfalángicas. Y igualmente los miembros pelvianos. Es una manera de que vamos integrando los conocimientos también por regiones y sabemos qué cosa hay en qué lugar. Entonces, decíamos que los músculos son órganos carnosos que junto con el sistema esquelético y nervioso producen el movimiento del cuerpo y los animales y el hombre, y su elemento microscópico es una fibra muscular llamada sarcómera. Histológicamente son fibras que son largas y estrechas, aun cuando están relajadas, y el músculo estriado, el músculo esquelético, el color rojo está dado por una sustancia que se llama mioglobina. Entonces, una nota es no confundir las fibras de tejido conectivo, que no son células vivas, son como hilos, que son componentes inertes, a las fibras musculares que están en función vivas. Y aquí tenemos unas microfotografías de lo que vendrían siendo las fibras musculares, las estrías, dejando estos espacios claros y estos espacios oscuros que histológicamente las nombran con estos tipos de siglas. Que una sarcómera va de la letra Z a la letra Z, esto es una unidad de sarcómeras. Entonces aquí tenemos, ¿por qué se contrae la sarcómera? Porque tiene estas fibras que sean de actina y de miosina, vean dónde están distribuidas, es una sarcómera relajada, donde tiene, y cuando está contraída, como los filamentos de actina y miosina, se activan y se acortan, produciendo la contracción muscular. Entonces, microscópicamente, esto es lo que nos están indicando, que es la banda A, de dónde a dónde va. ZZ es una unidad de sarcómera, las bandas I, que son las claras, se llaman hiporisocrómicas, las bandas H, que vean, es la parte central, que es donde se juntan los filamentos. Aquí tenemos, ¿no? 4 miofibrillas, banda Z, banda I, la clara, la banda A central. Entonces, una sarcómera es la porción de una miofibrilla entre dos bandas Z, histológicamente hablando. ¿Sí? Entonces, el músculo estriado, su unidad funcional es la sarcómera, que son células o fibras musculares que tienen forma cilíndrica, membrana celular llamada sarcolema, núcleos que de forma alargada y ovoide. Cada sarcómera es multinucleada, tiene varios núcleos situados en el sarcoplasma o en el citoplasma periférico. Entonces, su citoplasma o sarcoplasma contiene estrías transversales claras y oscuras, casi siempre alternas, llamadas bandas A, bandas M, bandas I, y los discos Z, que son las terminales de la sarcómera. Entonces, aquí repetimos, ZZ es una sarcómera con sus filamentos de actina, miosina y sus bandas claras centrales. Aquí tenemos una microfotografía. Vean, aquí va un capilar sanguíneo con eritrocitos, cómo va entrando el eritrocito uno por uno, sus líneas Z. Entonces, cómo vemos realmente, ¿no? Y decíamos que son forma cilíndrica, ¿no? Como la vemos aquí.
el músculo estriado en desarrollo, se originan en el mesénquima, células mesenquimatosas, los somitos, el mesodermo. Acuérdense que la palabra soma viene cuerpo. Somitos se van diferenciando y van creando los premioblastos. Estos premioblastos se diferencian y se convierten en mioblastos, que ya tienen capacidad contráctil, y los mioblastos son los que contienen ya filamentos citoplasmáticos de actinimiosina. Para empezar. ¿Qué son estos filamentos de actinimiosina? Son los responsables de la contracción, por eso estos mioblastos ya tienen capacidad contráctil y que confieren la distinta extracción transversal. Como vimos en las láminas anteriores de las microfotografías, son los que dan ese contraste de bandas claras y oscuras, ¿no? La función de estas fibras forman fibras musculares. En estadio adulto pueden llegar a medir más de 10 centímetros de largo y más de 100 milímetros de diámetro. Obviamente, esto no sucede en todos los músculos ni en todas las fibras musculares. Hay unas fibras que se quedan más cortas, no llegan a la total longitud del músculo y quedan intermedias intrafasciculares. Entonces, decíamos, el músculo estriado, ¿cuál es su función? Son los órganos de la locomoción y del soporte estático, o sea, de estar parados sin moverse y de poder desplazarse o moverse o caminar. También le dan forma al cuerpo y participan en el metabolismo de glúcidos y la termorregulación, por las cuales se aporta calor al organismo. Decíamos que cuando tenemos frío empezamos a temblar. El temblor que nos produce el frío es precisamente para producir energía térmica, que es el calor, ¿no? Ahí la energía química del músculo se transforma en energía mecánica, que es movimiento, y ese movimiento produce calor o energía térmica. Según su especialización funcional y morfología, se diferencian dos tipos de fibras, músculo liso y músculo estriado, ¿no? La músculo liso están en los órganos internos, canales excretores de glándulas, paredes de vasos sanguíneos y linfáticos, entre ellos están en el vaso, y el estriado, que es el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Embriológicamente, el músculo del iris y las glándulas sudoríparas o del pelo provienen del ectodermo, que es músculo liso, que no tiene control voluntario en los mamíferos, porque en las aves los músculos del iris sí es voluntario. Entonces, y el músculo piloerector de los pelos están regulados por el sistema nervioso autónomo. Entonces, células satelitales son células madre que se encuentran indiferenciadas y permanecen durante la vida del músculo para que en caso de lesiones ayuden a regenerar ese músculo. Entonces, el sistema muscular está formado por los músculos del cuerpo. Decíamos que las células musculares están organizadas en órganos carnosos, que son los que mueven las partes del cuerpo, que es el músculo esteroesquelético, y que temporalmente alteran la forma de los órganos internos, o temporalmente, aquí estamos hablando del músculo liso, temporalmente alteran la forma de los órganos internos, que reducen la circunferencia de todo o una parte del órgano. Digamos, el estómago, se contrae el estómago, pues altera su forma y reduce su interior, la luz estomacal o la luz intestinal, y puede ser en una sola parte o en un todo. Sistema muscular. Decíamos que eran tres tipos: el músculo liso involuntario, no muestra estrías transversales; el músculo estriado, también llamado esquelético, somático, rojo o voluntario, que son los del sistema esquelético; y el músculo cardíaco.
Entonces, aquí pusimos la lámina del músculo liso, células fusiformes con un núcleo central, ¿sí? Agrupadas, donde se localizan en las vísceras huecas, vasos sanguíneos, en el iris, cuerpo ciliar del ojo, insertado en los folículos pilosos de la piel, que es el músculo piloerector. ¿Qué apariencia tienen estas células? Tienen forma de huso, fusiformes, pequeñas, aisladas, aglomeradas, sin estriaciones, con un núcleo único central. ¿Qué actividad realizan? En contracción tónica sostenida, ya saben ustedes lo que es tono, rítmica, lenta y débil. Actualmente actúa principalmente para impeler sustancias, o sea, ir empujando a ese movimiento de ir desplazando el contenido gastrointestinal, a eso se le llama peristalsis, y también para restringir el flujo de la sangre o la velocidad de la sangre, produciendo una vasoconstricción, y también la actividad esfinteriana que controle, por ejemplo, el esfínter vesical de la vejiga urinaria, para evitar que se esté orinando todo el tiempo, o, por ejemplo, el esfínter del ano, para que no haya deyección todo el tiempo. Y la estimulación, esta estimulación es involuntaria y está regida por el sistema nervioso autónomo. Tenemos el músculo estriado, ya dijimos que son fibras cilíndricas con las estrías, con muchos núcleos en la periferia. Entonces, ¿dónde se encuentra localizado estas fibras musculares? En los músculos gruesos, esqueléticos, con nombres diferentes. O sea, ahorita vamos a ver cómo se le nombran y por qué. Insertados en el esqueleto, en las fascias o extremidades, en la pared corporal, en la cabeza o el cuello. La apariencia son fibras muy largas, cilíndricas grandes, no ramificadas, con estriaciones transversales, en haces paralelos, múltiples núcleos situados periféricamente. Tipo de actividad, tiene contracción fuerte, rápida e intermitente, que se conoce como contracción fásica, que es la que produce el movimiento, sobre un tono muscular basal, o sea, tienen una contracción basal, de base. Les ponía el ejemplo de la liga que le estiran, y si está ligeramente estirada, bueno, pues eso se le llama tono en un músculo. Hay una tensión, ¿no? Entonces, si ustedes lo jalan la liga, bueno, pues ya hay un estiramiento, y una contracción, pues se reduce ese estiramiento, ¿no? Que sirve para producir movimiento contra la gravedad, y tiene una estimulación voluntaria o refleja, porque puede producir actos reflejos al golpeteo de un martillo, y puede estar modificada por, decíamos, aunque es voluntaria y regida por el sistema nervioso somático, también humoralmente puede haber una actividad. Por ejemplo, cuando les decía yo que cuando están en estrés o con miedo, entonces esa fase humoral del músculo estriado, pues hace que los músculos se tensen y ya no es tan voluntario. Tenemos el músculo cardíaco, que vean cómo es histológicamente su organización. Tenemos con un solo núcleo, discos intercalares, las estrías y el tipo de fibra muscular, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra localizado? En el miocardio del corazón y porciones adyacentes de grandes vasos como son la arteria aorta y las venas cavas. Vena cava craneal, vena cava caudal, o en el caso del humano superior o inferior. La apariencia de las células son fibras más cortas, ramificadas, anastomóticas, que decíamos que anastomosis es la unión de una con otra. Por ejemplo, cuando se unen dos vasos sanguíneos, hay una anastomosis, o dos nervios, hay una anastomosis, con estriaciones transversas distribuidas paralelamente y conectadas en serie mediante uniones complejas que se llaman discos intercalados con un núcleo central único. Tipo de actividad: contracción fuerte, continua y rítmica, que es el latido cardíaco.
y actúa bombeando sangre desde el corazón a los pulmones, que es la pequeña circulación, o del corazón al todo el sistema corporal, que es la gran circulación. Estimulación involuntaria, intrínsecamente el corazón, por eso se llama miogénicamente, porque hay un nódulo atrial, que es donde nace el impulso cardíaco, que va a hacer que se contraiga todo el corazón. Entonces, en el nódulo atrial pasa el estímulo al atrio ventricular, y de ahí, por las de His a las fibras de Purkinje, a todo el miocardio. Entonces, este estímulo se va a propagar con velocidad y fuerza en la contracción, y puede ser modificada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí tenemos cómo el sistema esquelético, sistema muscular esquelético, está inervado. Acuérdense que les dijimos desde un principio que el sistema muscular no trabaja solo, tiene que estar unida a un hueso, o a huesos, o a ligamentos, y tiene que haber una inervación para que esto trabaje. Si no hay inervación, aunque esto esté bien, no funciona, ¿sí? Entonces, sus músculos, sus fascículos, de los fascículos hay fibras musculares, y la unión neuromuscular, también llamada placa motora, y el núcleo de la fibra muscular, los núcleos, ¿no? Miofibras en las fibras musculares. Tenemos una fibra nerviosa motora, que es la que va a hacer que se mueva. Aquí tenemos el músculo estriado con sus uniones, sus placas motoras. Dijimos que si esto está cortado, el músculo no funciona. Tenemos el músculo liso y el músculo cardíaco, con sus discos intercalados. Del músculo liso tenemos en las vísceras, que hacen que se contraigan, ya sea en el intestino. ¿Cómo están organizados? Pero podemos decir que aunque hay músculo liso en las vísceras, también hay vísceras donde vamos a encontrar músculo estriado, y eso se conoce como músculo estriado visceral. Este tipo de fibras las podemos encontrar en el sistema digestivo, respiratorio, urinario, genital o circulatorio, y están ahí para favorecer las funciones de estos órganos. Son interiores, viscerales, involuntarias, y están al servicio de la vida vegetativa. ¿Dónde vamos a encontrar, en qué órganos vamos a encontrar este músculo visceral estriado? Vamos a encontrarlo en el sistema digestivo, en el esófago, que recorre todo el esófago hasta el cardias. Y esa es la razón por la cual cuando hacemos una intervención en el cuello, el esófago lo vamos a encontrar del lado izquierdo, y se va a ver de un color rojo cereza o rosa cereza, y ese es el distintivo del músculo estriado que está envolviendo al esófago. Y también lo encontramos en el esfínter del ano y en el músculo isquioanal. En el sistema respiratorio vamos a encontrarlo en los músculos laringios y en el diafragma. En el sistema urinario, en la uretra, que la uretra también va a servir para la eyaculación en el caso del sistema genital. Y en el circulatorio se encuentran en los grandes vasos para control de la presión sanguínea. Entonces aquí tenemos un corte lateral de la costilla. Si ustedes ven costilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el tórax que vemos aquí llega hasta la 9ª costilla, hasta ahí tenemos la cúpula diafragmática, ¿sí? Que el diafragma es un músculo estriado y es el principal músculo inspirador que actúa en la respiración.
inspirador. Cuando nosotros inspiramos, jalamos aire por la nariz o por la boca, bueno, el diafragma es donde está actuando. Y tenemos en el sistema digestivo, por ejemplo, aquí el esfínter del ano, tenemos esfínter anal externo, que es músculo estriado, y el interno, que puede tener de las dos fibras, tanto lisas como estriadas. Entonces, y entramos directamente con el músculo esquelético estriado, que también se le llaman músculos rojos voluntarios de la vida del animal y de relación, o músculo somático. Decíamos que la raíz soma significa cuerpo. ¿Y qué partes tiene un músculo? Tiene la cabeza, que es su origen, el vientre, su porción carnosa, y el extremo terminal, que se llama cauda, ¿sí? Que generalmente está dada por un tendón. Entonces, cabeza, vientre y cauda. Entonces, tiene porciones carnosas que decíamos que se llaman vientres, son rojizas y contráctiles, y que pueden ser uno o más vientres. Algunos músculos son carnosos por completo, pero la mayoría tiene porciones no contráctiles llamadas tendones, compuestas principalmente por ácidos de colágeno que proporcionan un medio de fijación. Y se pueden fijar de donde nacen, que se le llama origen, y donde terminan, que se llama inserción, o donde van a ejercer su función motora. Entonces, ¿qué tenemos que saber de un músculo? ¿Dónde es su origen? ¿Cómo es su vientre? Si es, ¿qué forma tiene? Si tiene una cabeza, dos cabezas, como en el bíceps. Si es plano, vamos a ver en adelante cómo se denomina. ¿Y dónde se va a insertar? Y, por último, ¿dónde está? ¿Cuál es su inervación? Por eso el libro que yo les estoy recomendando en el principio viene esos 3 puntos muy resumidos. ¿Dónde se origina el músculo? ¿Cómo es su vientre carnoso? ¿Dónde se está insertando? ¿Y cuál es su inervación? Entonces aquí tenemos músculo estriado, decíamos del bíceps, que es vean aquí en bíceps humano, tiene, como es de 2 cabezas, por eso se llama bíceps. Se está originando prácticamente en la escápula y en el tubérculo mayor del húmero, las 2 cabezas y su vientre carnoso, que tiene dos vientres carnosos, y su tendón de inserción, que va, en el caso del humano, al antebrazo, al radio, en la diáfisis del radio, ¿sí? ¿Qué efecto va a tener? Pues va a flexionar, tiene su función es flexor, ¿no? Entonces, este mismo bíceps es el que ustedes vieron en el documental de autopsia animal del caballo de carreras. Vieron que cómo le quitaron el miembro torácico, lo pusieron en un arnés o en un artefacto para que se mantenía erecto y pudieran checar la presión que tiene o que ejerce al estar en extensión y cómo funciona sobre el dedo, porque en el caballo el tendón del bíceps se va a insertar hasta la parte de la mano. Y cómo la fuerza que tiene y que es el que hace que tenga un efecto de resorte en el miembro torácico del caballo para hacer el galope y mantener en el vuelo al caballo. Hay otros músculos que son planos y anchos, que terminan en un tendón aplanado y laminado, que a esos tipos de tendones se les llaman aponeurosis, o pueden tener forma de pluma, que son músculos penados, una sola pluma, unipeniforme, 2 plumas, bipeniforme, o muchas plumas, multipeniforme, y tenemos un músculo fusiforme, origen, vientre, cauda,
que es la inserción, músculos cuadrados o músculos circulares o esfínteres u orbiculares, decíamos. Músculos esqueléticos, el vientre es el músculo de su porción contráctil carnosa. Entonces, el vientre muscular es capaz de contraerse activamente. Los extremos musculares es el origen y la inserción. El origen generalmente es el extremo proximal y permanece fijo durante la contracción. La inserción es usualmente el extremo distal del músculo que es móvil. Y para describir las inserciones generalmente se utilizan los términos proximal, distal, medial, lateral, que ya ustedes deben de conocer ahorita. Entonces, tenemos aquí secciones anatómicas de un vientre muscular. Tenemos su diámetro anatómico en un unipenado, en un bipenado, y en el momento que se contrae, cómo cambia de dirección este diámetro fisiológico. Y vean, en el caso del bipenado, cómo actúa. Entonces, la longitud muscular, la distancia entre sus inserciones incluye el vientre y los tendones. La mayoría de los músculos esqueléticos están insertados directa o indirectamente a huesos o cartílagos o ligamentos o fascias o una combinación de estas estructuras o a órganos, como en el caso del globo ocular, o a la piel, como los músculos faciales o los cutáneos, como es en el cutáneo del tronco, o a mucosas, como son los músculos intrínsecos de la lengua. Entonces, los músculos son de color rojizo, blandos, de aspecto fibroso, de contracción rápida, subordinados a la voluntad individual. Y estos músculos están individualizados por fascias. Y, como les decía anteriormente, estas fascias las comparamos así como el tambor de los tamales. Un tamal está envuelto en una hoja de maíz o de plátano. Entonces, esas envolturas de maíz o de plátano vendrían siendo las fascias, ¿no? Obviamente, pues es tejido conjuntivo, blanco, brilloso. Entonces, ¿de dónde viene la palabra fascia? Significa banda. Y la palabra aponeurosis significa duro como un nervio o tendón. Entonces, la fascia es una membrana fibrosa blanca, luciente, resistente y sirve principalmente de envoltura de músculos o para unir un grupo de músculos de un compartimento. Entonces, aquí vemos, el nombre de las fascias va a estar dada conforme a la región donde se encuentre. Aquí tenemos la fascia superficial del cuello, fascia toracolumbar, la fascia glútea, la fascia lata, que encontramos aquí, la fascia crural, la fascia antebraquial del antebrazo, la fascia homobraquial. Entonces, vean, todo el cuerpo va a estar envuelto con una maleta que llevan de viaje ahí en el aeropuerto que las envuelven con ese como celofán. Eso vendría siendo la fascia, pero es de color blanco, ¿no? Entonces, decíamos que fascia significa banda. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es una envoltura de tejido conjuntivo muy resistente, de apariencia membranosa, que cubre, soporta y separa uno o más músculos u otras estructuras anatómicas y que se extiende por todo el cuerpo a manera de red tridimensional. Aquí hay una nota, generalmente se da el nombre de la región o de la estructura que se envuelve, como acabamos de ver en el esquema anterior. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay dudas, preguntas, continuamos. Entonces, aquí tenemos, abajo de esas fascias, tenemos los músculos superficiales.
Estos músculos superficiales, cada uno está envuelto en una fascia, así como decíamos de los tamales. Por ejemplo, si fuera este cuerpo un tambor de tamales, tendríamos todos los músculos del cuello, cada uno envuelto en sus fascias, aunque todos están agrupados. Veríamos, si ustedes ven el tambor de los tamales, tiene 3 divisiones. Están los de mole, los de dulce, los de salsa verde, salsa roja. Entonces, así los músculos están todos individualizados y agrupados en grupos de regiones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este grupo de los músculos laterales del antebrazo, y aquí alcanzamos a ver, por abajo de la fascia lata, encontramos a ver los tendones de los músculos de la pierna. Acuérdense que aquí es región de la pierna, aquí es región del muslo, región del brazo, región del antebrazo, región de la mano y del pie, región del hombro y de la cadera. Entonces, músculos superficiales envueltos. Aquí tenemos músculos profundos, que también están muy envueltos en fascias, cada uno individualizado. Y aquí tenemos músculos del cuello ya y de la columna, que ya vienen siendo dorsales profundos, que están en el esqueleto axial. Decíamos que ahorita, después de esto, vamos a empezar a estudiar tanto el esqueleto apendicular como los músculos que corresponden al esqueleto apendicular, para ir integrando las regiones, ¿no? Entonces, esto lo vamos a repasar en adelante, ¿no? Numerosos músculos cumplen una función de sostén, manteniendo el tono muscular, que ustedes ya saben qué es eso ahorita. Estos músculos presentan haces tendinosos en su interior. O sea, muchos de estos músculos presentan haces tendinosos en su interior, que ayudan pasivamente a la función de sostén sin hacer esfuerzo físico. Los caballos tienen mucho más de esto. Durante un movimiento en el músculo se puede diferenciar el punto fijo, que dijimos que era el origen, el punto móvil, que es la inserción, y el efecto contráctil, que provee de su vientre, ¿no? El punto de apoyo, o fulcro también llamado. Y decíamos que las contracciones son tónicas, reflejas o fásicas, que es la contracción activa o que produce movimiento, ¿no? La contracción tónica, decía, ya ustedes ya saben ahorita que, aún estando sin movimiento los músculos, tienen una contracción leve que se le llama tono muscular. No produce movimiento o resistencia activa, tal como lo hace la contracción fásica, pero que le da al músculo cierta firmeza, ayudando a la estabilidad de las articulaciones y al mantenimiento de la postura. A esta postura nosotros le llamamos propiocepción, ¿no? Mantiene la propiocepción, manteniendo al músculo listo para responder a estímulos determinados. El tono muscular está ausente usualmente al perder la conciencia, o en el sueño profundo, o en la anestesia general, o tras una lesión nerviosa que produce una parálisis flácida. La contracción refleja, aunque al músculo esquelético se le llama voluntario, en algunos aspectos de su actividad, tienen acciones automáticas, como son los reflejos, y por lo tanto no controlados voluntariamente. Por ejemplo, aquí vamos a brincarnos al reflejo miotáctico, ¿no? Que decíamos que era como el reflejo patelar. Es el movimiento que resulta después de un estiramiento muscular producido al estirar un tendón con un martillo de reflejos. Entonces, en la clínica, generalmente hay que cargar con un martillito pequeño, que seguramente ustedes han visto de sus doctores. Entonces, por ejemplo, cuando pegan en la rodilla y la pierna se estira, entonces produce una extensión, a eso se le llama reflejo patelar. Entonces, igualmente, cuando nosotros
pegamos en tendones de ciertos músculos, podemos sentir con la mano la contracción que esta tiene y este es un reflejo miotáctico. Pero también hay los movimientos reflejos respiratorios del diafragma, que va relacionado con los niveles de dióxido de carbono y oxígeno, aunque esto lo podemos controlar dentro de ciertos límites, pero llega un momento en que el nivel de dióxido de carbono da la orden o llega esa información al cerebelo y el cerebelo respira a ese cuerpo y nos hace respirar. Entonces, el tono muscular disminuye al perder la conciencia, hay un hipotono, también como en el sueño profundo, en la anestesia general, o está ausente tras una lesión nerviosa que provoca parálisis flácido, que a ese estado se le llama atonía. El movimiento muscular es visible cuando la resistencia inicial contra el tono muscular del músculo antagonista y contra la fuerza de gravedad es superada. Entonces, los movimientos musculares, cuando nosotros tratamos de flexionar, por ejemplo, si alguien quiere empujar, acercárseles, ustedes ponen las manos y empujan, entonces es un movimiento de resistencia inicial contra el tono muscular de los músculos que están actuando en contra, ¿no? En contra de la fuerza de gravedad superada. Entonces decíamos que contracciones fásicas, que son las activas o móviles, tenemos la isométrica y la isotónica. Eso lo van a estudiar posteriormente, yo creo, en fisiología. Los tipos de músculos según su estructura, decíamos que están conformados por 2 cabezas, se les llama bíceps, por 3 cabezas tríceps, por 4 cabezas cuádriceps, como el cuádriceps femoral. Los músculos con varias intersecciones tendinosas se les llaman poligástricos y la terminación tendinosa de un músculo en forma aplanada, en forma de lámina, se le llama aponeurosis. Entonces tenemos un músculo poligástrico con varios vientres, como es el músculo recto abdominal de nosotros, bueno, y de los animales también, el músculo de lavadero, es un músculo ancho con intersecciones tendinosas, tenemos el músculo ancho con aponeurosis, tenemos esfínter, tenemos músculo orbicular que da toda la vuelta, músculo digástrico, con 2 vientres pero separados, músculo bíceps con una sola cabeza, músculo multipenado de varias plumas y bipenado. Aquí en una sola cabeza es músculo fusiforme. ¿Alguien iba a preguntar algo? Voy un poquito rápido para terminar el tema porque ve que la primera hora fue difícil por el sistema que estaba afectado, no pudimos, estaba fallando. Entonces, vemos músculos que se clasifican por su volumen. Puede haber músculos grandes, músculos medianos, músculos pequeños. Aquí vamos a ver muchas clasificaciones, ¿no? ¿Por dónde están ubicados? El tejido subcutáneo, intercostales, supraespinoso, que lo encontramos en la escápula, en la fosa supraespinosa, infraespinoso, que encontramos en la fosa infraespinosa también de la escápula, y el músculo subescapular. Vean, todos están relacionados en base a su ubicación. Músculos por su forma, los hay triangulares, rectangulares, trapecios, romboides y orbiculares, que ya vimos que dan toda la vuelta, son circulares. Por su constitución, músculos complejos, así como que están entrelazados como trenzas, semitendinosos, formados en parte por un tendón, semimembranosos, una parte aponeurótico, ya ustedes saben lo que es una aponeurosis. Clasificación por su función, pueden ser abductores, que alejan las extremidades
del tronco, aductores, que aproximan los miembros al tronco, flexores, extensores, rotadores, de circunducción, supinadores o pronadores. Acuérdense, supinaciones es cuando la palma o la planta apunta hacia el techo, y pronación es cuando las palmas o las plantas apuntan hacia el piso. Por su dirección encontramos músculos rectos, oblicuos o transversos. Miren, aquí tenemos el músculo recto abdominal, que es un músculo, en el caso de nosotros, de los humanos es recto anterior del abdomen. En el caso de los animales, pues es el músculo ventral, ¿no? Recto abdominal, músculo de lavadero, músculo digástrico, que encontramos en la mandíbula, y el músculo plano, músculo oblicuo mayor del abdomen. Tenemos, en el caso de los animales, tenemos el oblicuo externo y el oblicuo interno. Tipos de músculo: fusiforme, peniforme, bipeniforme, músculo bíceps de 2 cabezas. Entonces, para su origen e inserción, sobre todo para las inserciones, los músculos cuentan con varios elementos auxiliares, que son las fascias, las aponeurosis, que es casi lo mismo, pero más grueso, bolsas sinoviales, vainas sinoviales de los tendones. Entonces, la musculatura no solamente está formada por fibras musculares, sino tiene un componente importante en todo el cuerpo, está rodeado de fascias, ¿no? Que es un tejido conectivo asociado que se infiltra entre los haces musculares de las fibras musculares. Cada haz lleva fibras nerviosas, vasos sanguíneos capilares, que son esenciales para nutrir y controlar ese músculo. Al mismo tiempo que las une varios haces para formar fascículas, en inglés llamados bundles, que son los fascículos. El tejido conectivo sirve también para transmitir la tracción del músculo que se contrae a un hueso, a la estructura que el músculo debe mover. Y también, a la hora que se contrae un músculo, se aprieta todos los paquetes musculares y ayudan a la circulación linfática. Entonces, las fascias decíamos que cubren todo el cuerpo. Ya vimos un esquema de cómo cubren las fascias superficiales, pero también por dentro y entre los músculos. Entonces, por su situación pueden ser fascias superficiales, que son más finas y delgadas, y las profundas, que se van engrosando. En unas regiones del cuerpo, la fascia superficial incluye los músculos cutáneos, como los que acabamos de ver en la lámina. En la fascia profunda, especialmente en el caballo, puede estar ampliamente reforzada por fibras elásticas de color amarillo. Y esta es una característica de las fibras, también llamadas flavas, por flavas porque tienen color amarillento, tienen capacidad más elástica. Entonces, las fascias envuelven amplias superficies de los músculos, están formadas por fibras de colágeno, ligeramente elásticas, muy poco elásticas, orientadas según las tracciones y presiones a las que se hayan sido sometidas, permitiendo la adaptación funcional de diferentes músculos. Incluso el libro que les recomendé al principio empieza con ¿qué es disección? Dice, es una lucha continua contra el tejido conectivo, y ese tejido conectivo que se refiere, pues son precisamente las fascias. Actúan como superficie de deslizamiento para los músculos contiguos y con frecuencia sirven de origen y inserción o como bandas de refuerzo para sostén de tendones o retináculos tendinosos en las caras de extensión o flexión de las articulaciones, ¿no?
Ustedes recordarán, a lo mejor, igual citando el documental de la carrera de caballos, el bíceps femoral pasa por un pequeño túnel de la escápula, del omóplato, y hay una de las cabezas del bíceps, tiene un ligamento transverso ahí que mantiene ese tendón de origen en su lugar, un ligamento transverso en la cara medial de la escápula. Entonces, esos son los que le llaman retináculos tendinosos, que mantienen cintas de fibra que mantienen a los tendones en su lugar. Las bolsas sinoviales, su estructura se parece a la cápsula articular, porque tienen los mismos estratos, tienen un estrato externo fibroso y uno sinovial, envueltas en una cápsula de tejido conjuntivo. Estas pueden ser de tamaño variables y a veces ventriculadas, quiere decir que tienen pues, pequeñas extensiones. Están llenas de sinovia, líquido sinovial. ¿Se acuerdan que el prefijo sin significa unión o juntura? Y ovum viene de huevo, que es semejante a la clara de huevo. Dentro de las articulaciones encontramos ese líquido espeso, viscoso, llamada sinovia. Entonces, por eso se llaman bolsas sinoviales, que ayudan a lubricar y que puedan desplazarse mejor los tendones, lubricando. Semejan pequeñas almohadillas de agua que distribuyen la presión y que reciben a los tendones que comprimen. Entonces, estas bolsas sinoviales, según donde se encuentren ubicadas, las vamos a encontrar por abajo del tendón, son subtendinosas, por abajo del músculo, submusculares, por abajo del ligamento, subligamentosas, y algunas veces subcutáneas por abajo de la piel, o del sistema tegumentario. Se localizan en las partes del cuerpo que los músculos, tendones o ligamentos se deslizan por encima de los huesos. Entonces pueden formarse bolsas sinoviales extranumerarias por debajo de la piel en lugares particularmente expuestos a presiones mecánicas. Entonces, las vainas sinoviales son envolturas tubulares de los tendones, por eso son vainas. Acuérdense, unas son bolsas, y estamos hablando ahora de las vainas, que son como popotes, ¿no? Envolturas tubulares de los tendones que disminuyen la fricción y la presión de los tendones sobre los tejidos en los que están recargados, tejidos subyacentes, permitiendo que el tendón se deslice. Con frecuencia se originan a partir de recesos de la cápsula articular y están llenos de sinovia. Aquí el término receso en anatomía es todo lo que diga receso es como un hueco, ¿no? Entonces, con frecuencia se origina a partir de huecos de la cápsula articular, ¿no? Entonces, a eso se les llaman recesos. Entonces, igualmente tiene la vaina tendinosa una hoja parietal y una hoja visceral que se apoya en el tendón y se transforma en la hoja parietal externa del mismo a nivel del mesotendón. Entonces, el mesotendón contiene vasos y ramos nerviosos que pueden estar interrumpidos por vínculos tendinosos. Entonces, aquí es donde dan el mensaje de la propiocepción. Entonces, aquí tenemos lo que es una bolsa y aquí lo que es una vaina, ¿no? Aquí vemos el tendón y cómo aquí el tendón está dentro de la vaina tendinosa. Entonces, hablando ya directamente de los músculos, la estructura de los músculos, tenemos esa fascia externa que envuelve a todo el músculo. Eso se le llama epimisio, viene de epi, encima,
Epimicio del griego que significa músculo. Es una envoltura, el epimicio, una envoltura conjuntiva entre cruzamientos fibrosos que se prolongan alrededor del tendón, y eso se llama epitendón, y delimita al músculo de los demás. Entonces, el epimicio es, como podríamos decir, es la hoja de maíz que envuelve al tamal, a un tamal individual. Sirve de capa de deslizamiento como de capa transportadora de las vías de comunicación muscular. Entonces, delimita al músculo. Este es un músculo, un tamal, epimicio, y de ahí va a salir un epitendón. Entonces, el ilio, ilio se le va a llamar anatómicamente a todos los sitios de entrada y salida de vías de comunicación, irrigación tanto arteria como vena, como inervación del músculo o de un órgano. ¿Sí? Entonces, el perimicio es una vaina finísima de tejido conjuntivo que también rodea el músculo. Entonces, va envolviendo los fascículos. Entonces, tenemos un perimicio externo que envía prolongaciones que aísla diversos fascículos, y entonces a ella se le llama perimicio interno. Y el endomicio es una envoltura todavía más fina que cubre cada fibra muscular. Entonces, por una red de fibras colágenas que incluyen células conjuntivas, capilares sanguíneos y una fina red nerviosa, como vimos en la microfotografía. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que viene siendo, aquí arriba está el músculo, tenemos su cubierta, que es el epimicio, bueno, está la fascia, el epimicio por abajo de la fascia, envolviendo todo el músculo, y de ahí vienen los perimicios, que ya son hojas que van lanzando hacia el interior, y que posteriormente van a envolver las fibras musculares, y entonces ya se va a llamar endomicio, ¿no? Y aquí tenemos el ilio, que es el sitio donde está la entrada de la irrigación y de la inervación. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, entonces, epimicio y fascia son lo mismo. La cosa es que la fascia es lo más externo. Sí, prácticamente diría, mira, aquí puedes ver perimicio, por encima de esto estaría la fascia. ¿Sí? La cosa es que el epimicio, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo con el ejemplo de los tamales. Pides tus 10 tamales de dulce. Entonces, cada tamal está envuelto por su epimicio, su hoja de maíz, ¿no? Y todos te los ponen en una misma bolsa. ¿Sí? Entonces, esa bolsa, donde están todos los tamales de dulce, viene siendo la fascia. ¿Sí? Entonces, es una fascia. Pides unos de mole, te los ponen en otra bolsa. Cada tamal lleva su epimicio. ¿Sí? Los ponen en otra bolsa y viene siendo su fascia. Bueno, esas dos bolsas tamales te los ponen en otra bolsa y entonces viene siendo la fascia superficial. ¿Sí? Espero, no sé si me entiendan así. Y suponiendo que ese tamal, la hoja de maíz, ven que muchas veces se mete dentro de la masa, bueno, pues eso ya viene siendo el perimicio, que se mete hacia adentro de la masa, pero y si está envolviendo a la carnita que está ahí, bueno, pues hay el perimicio externo y perimicio interno, ¿no? Y ya si envuelve a cada fibra muscular, pues eso es ya el endomicio, está envolviendo cada fibra. No sé si me entendieron o... Aquí dice, los tabiques de perimicio que dividen el músculo en haces, ¿no?
lo van dividiendo en haces. Profe, ¿Sí quedó clara la explicación o fue más confusa? La verdad es que sí fue un poquito más confusa. ¿Cómo? Entendí. ¿Ya te la dejé más confusa? A mí sí un poco, profe. Bueno, yo sí le entendí un poco más con lo del A tamaño. ver, ¿qué no entiendes? O sea, al final el endomiso y el epimiso son lo mismo, ¿verdad? Es lo que me perdí un poquito. Mira, más que puedes ponerlo al final o al principio. En un principio, el perimicio es lo que envuelve todo, el perimicio, en todo el músculo completo, ¿sí? Pero ese músculo tiene varios músculos o varios fascículos. Cada fascículo está envuelto en otra tela, en otra bolsa, por así decirlo. Entonces, esa bolsa se llama perimicio externo. Pero hay fascículos más adentro. Este perimicio externo va a emitir extensiones de fibras y va a envolver otro grupo de fascículos musculares. Entonces, eso se le llama perimicio interno. Va a envolver. Y ya cuando envuelve fibras musculares individuales, eso se le llama endomicio. ¿Quedó más claro? Sí, profe, bastante. Gracias. Por eso está esta gráfica, por eso está este esquema. Tenemos el exterior duro y grueso, que es la fascia. ¿Ves? Si ves, aquí hay una gran cantidad de fibras separando el epimicio, que es lo que está envolviendo el músculo. El epimicio es más delgado que la fascia. Bueno, de aquí del epimicio van a salir láminas hacia adentro que van a envolver fascículos musculares, digamos, estos churros, por así decirlo, ¿no? Pero son gruesos. Entonces, hay la parte exterior que se llama perimicio externo y va a ir envolviendo partes más internas que son perimicio interno y ya después se envuelve, aquí dice, fibra muscular primaria de un fascículo. ¿Sí? Entonces, ya cuando envuelve individualmente, ya es prácticamente el endomicio. Y si ven, aquí, por ejemplo, tenemos la vascularización, arteria, vena y nervio. ¿Cómo está? Vena, nervio, arteria, nervios, vena. Entonces, y donde está el hilio, que es donde sale la sangre hacia el corazón y donde entra la sangre arterial y donde está la inervación, en el hilio del nervio. Bueno, espero que con esto haya quedado más claro. Esta lámina les indica muy claramente la estructura de un músculo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Y si no, a la hora que estudien el capítulo 3 del Veterinary Medical Terminology, que tienen que hacer la tarea y entregarla en la próxima clase, ahí viene la explicación de esto también. Ya si tienen alguna duda, pues la aclaramos la próxima clase. Y empezamos con los tendones. Hasta ahorita hemos hablado de los vientres musculares. El tendón, ¿qué es un tendón? Entonces aquí tenemos, es una cinta o cordón de color blanco brillante
constituido por fibras paralelas de tejido conjuntivo. A eso se le llama tejido conjuntivo laxo, que tiene un diámetro y longitud variables según el músculo, y que se originan de las envolturas conjuntivas de los vientres musculares. Por medio de los tendones, los músculos se insertan en los huesos o en algunos órganos. Entonces aquí tenemos cómo se origina un tendón. Tenemos la terminación de un músculo. Aquí vemos sus endomicios, sus perimicios, perimicios externos, perimicios internos, como lanza fibras y van formando el tendón, y como hay estas, podríamos llamarle digitaciones de las fibras musculares aisladas, ¿no? Bueno, he tratado de ponerles representaciones que les sean más claras, ¿no? Entonces aquí tenemos las partes que componen un tendón. Al igual que un músculo, tenemos la parte más exterior, que es el epitendón. Tenemos el peritendón, que abarca algunos fascículos de haces de tejido conjuntivo. Y tenemos el endotendón, que va a las fibras más internas. Entonces, por ejemplo, aquí como los caballos, estos animales que tienen prácticamente hueso y tendón, aquí ya prácticamente no hay músculos. Los músculos se encuentran en el antebrazo o en el brazo o en el hombro. Entonces, esta contracción de este músculo va a llevar su efecto hasta la parte más distal del miembro, ¿no? Es como una cuerda que ustedes están jalando. Digamos, ustedes tienen un perro. El perro es la pata de la jirafa, está unida por una correa, y ustedes están dentro de la casa y quieren que el perro se meta en su casa. Bueno, ustedes son el músculo, jalan y ejercen sus efectos a través del tendón, que es la correa, y el perro pues se va a retraer o se va a meter, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo actúan distalmente las fuerzas musculares y cuál es el efecto del tendón. La inserción del tendón en el hueso o en el cartílago o en las partes, en las fascias, entonces es a través de fibras tendinosas que se prolongan, extienden en el periósteo, en el pericondrio, y estos alargamientos se llaman fibras de Charpey. Las fibras de Charpey también las vamos a encontrar en articulación alveolo-dental. Los dientes están sujetos al alveolo por medio de estas fibras de Charpey. Dado su alto contenido de fibras colágenas, con escasa participación en los elementos elásticos, el tendón posee un alto grado de resistencia a la tracción, al desgarro, ¿no? Pero aún así, puede haber rupturas tendinosas. ¿Cuántos saben ustedes que el tendón de Aquiles se les ha roto al tendón? También puede haber ruptura del tendón de los músculos del muslo, aquí de la tuberosidad isquiática. Entonces puede haber desgarros, ¿no? Abulsión del tendón. Entonces, ¿qué tanta fortaleza tiene un músculo? Según el grado de desarrollo muscular, depende en gran medida de su entrenamiento. Aquellos que van al gym y hacen pesas y eso, bueno, pues están dándole fortaleza a sus músculos en base al tipo de entrenamiento que estén haciendo y a la base de la frecuencia y del grado de entrenamiento que tengan. Un entrenamiento continuo lleva un aumento de la masa muscular, eso se llama hiperplasia. Eso significa que los que están trabaditos o corpulentos tienen una hiperplasia muscular, lo que determina también el incremento de las envolturas conjuntivas, el grosor de las fascias y de la irrigación sanguínea. Si no, vean a los que hacen fisicoculturismo,
cómo están esa vascularización de los músculos, ¿no? La falta de movimiento o ejercicio o una interrupción total de la inervación conduce a la atrofia muscular. Y recuerden que aquí citamos lo que mencionamos la clase pasada de los astronautas que están en estado de ingravidez, cómo los músculos se atrofian y cómo el sistema esquelético también va perdiendo densidad ósea por falta de esta estimulación de la fuerza muscular y causada por la gravedad. Entonces, el músculo estriado contiene miofilamentos en cantidad y densidad variables. Cuando los miofilamentos son más abundantes en el sarcoplasma, almacena muy poca mioglobina y por lo tanto son músculos esqueléticos más pálidos. Entonces se le llama tipo muscular esquelético blanco. Este tipo de músculo se fatiga con rapidez y su capacidad contráctil de cada haz se encuentra aumentada, ¿no? Por la cantidad de miofibrillas que tiene. El tipo de músculo rojo o carne roja contiene miofibrillas en el sarcoplasma y todos los músculos del cuerpo son tan rojos ni tienen la misma cantidad de mioglobina. Entonces, si no, a la hora que vayan a la carnicería, pues chequen y pidan como una tarea doméstica, pregunten de qué parte son cada parte, el que vean muy rojo, el que vean más pálido, de dónde son, le pueden preguntar al carnicero. Entonces se encuentran esta mioglobina se encuentra en los mamíferos domésticos y silvestres de edad más avanzada. La irrigación del músculo. La irrigación está dada por el sistema cardiovascular, así como por el sistema linfático intersticial y está controlada por el sistema nervioso autónomo. Los vasos sanguíneos y linfáticos reciben su inervación simpática y parasimpática a través de los nervios vegetativos. El sistema linfático desempeña un papel especial en la regulación de la presión de líquido sinovial. No te creas, no te creas. No sé qué se dice en estos casos. El músculo y el nervio constituyen una unidad funcional, como lo hemos dicho desde un principio. Cada fibra muscular es inervada por lo menos un axón, como vimos en las láminas anteriores, y de un nervio motor del sistema nervioso periférico. Se llaman uniones mionerviosas. El sitio de contacto del nervio con la célula muscular es una forma especial de unión sináptica que se conoce como placa motora y su efecto es transmitir el neurotransmisor que produce la contracción, que se llama, este neurotransmisor se le llama acetilcolina. Son fibras colinérgicas. Entonces aquí tenemos fibra motora. Ahí vean todas las terminaciones nerviosas que tiene un músculo. Tenemos el uso neuromuscular con las placas motoras, pero también hay terminaciones nerviosas libres que actúan como receptores de tacto o de dolor, nociceptores. Hay terminaciones de Ruffini que transmiten el calor, sensaciones de calor. Corpúsculo laminado, también llamados de Batter-Pacini, que son mecanorreceptores, y terminación nerviosa de Golgi, que son propioceptores. Entonces, aquí tenemos toda una inervación muscular. La degeneración del músculo estriado es la alteración de los tejidos o sus elementos anatómicos que tienen cambios químicos en su sustancia constituyente
con pérdida de los caracteres esenciales y de su función. Diferentes factores lo producen, falta de circulación, una isquemia en un músculo, pues ya no hay nutrición, se empieza a descomponer, falta de impulsos nerviosos o sustancias tóxicas, como por ejemplo los venenos de de arañas o venenos de serpientes, pueden destruir toda la integridad muscular, ¿no? Hay degeneración de Horn o progresiva de Senker, que pone el músculo color blanco como carne de pescado. Pues, ¿cómo valoramos la vitalidad de un músculo? Hay dos métodos: por resistencia, cuando intentamos extender una extremidad y el paciente la contrae, o sea, hay un movimiento de resistencia, o cuando el examinador resiste los movimientos del paciente, el animal está empujando y yo estoy resistiendo y puedo sentir la fuerza que tiene esa musculatura. O también por electromiografía, que es una estimulación eléctrica de un músculo en particular y se registran las diferencias de potenciales de acción de esos músculos. Entonces, aquí tenemos diferentes anatomías. Por ejemplo, aquí habíamos citado el músculo brachiocefálico. Músculos, aquí le llaman músculos del cinturón torácico, ¿no? Aquí podemos la similitud, el brachiocefálico, músculo brachiocefálico, estamos mencionando solo uno ahorita, músculo brachiocefálico del perro y músculo brachiocefálico del gato. Muy bien. Aquí vamos a poner tarea, estudiar capítulo 3. Ya les enviaremos y resolver el review exercise. Okay. De este capítulo todos los temas que hemos visto. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? Yo, Doc. Sí. Tengo una duda. Si la fascia
o sea, encierra a un conjunto de músculos o cada músculo tiene su fascia. Mira, para acabar pronto, la fascia encierra todo el cuerpo, encierra cada estructura, encierra cada músculo, o sea, todo lo tiene empaquetado. ¿Sí? Ok, O sea, Doc. encierra todo el cuerpo, por eso están las fascias superficiales que están encerrando todo el cuerpo. Y según donde están localizadas, recibe el nombre del lugar, pero en realidad está empaquetando todo el cuerpo. Empaqueta todas las estructuras, no nada más los músculos, ¿no? O sea, hay paquetes vasculonerviosos encerrados en fascias, pero está estudiando los músculos, envuelve todos los músculos. Cada músculo individual, por ejemplo, todos los músculos del antebrazo están envueltos en fascia, pero hay grupos musculares. Entonces, esos se llaman compartimentos, los grupos musculares. Cuando hay por ejemplo, cuando una serpiente te muerde en la pierna, todo ese veneno empieza a destruir los músculos. Entonces, todos los donde inyectó es un compartimento. Pues ese compartimento queda envenenado y empieza a destruir todos los músculos de ese compartimento. Y eso se llama síndrome compartimental. ¿Sí? Y aunque ese veneno empieza a circular por el sistema circulatorio linfático y empieza a pasar a otras partes, porque están comunicadas por la circulación. Entonces empieza a dañar otras partes. No sé si me expliqué, si me entendiste o no, pero... No, sí, estuvo perfecto. Gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hola, Vero, ya te extrañaba. Yo igual, pero no me dejaba entrar. Es que como hizo su clase en sala de curso, me parece que nada más los estudiantes de la materia pueden entrar, por eso yo no podía entrar a esa. Te mandó Maribel la liga, ¿no? Sí, pero no me abría, no sé qué pasó, pero no me abrió. Nada más me abrió. Pero al final pudiste entrar. Sí, nada más me eché una pestañita y me metí aquí desde la 1. Ah, bueno, qué bueno, pues entonces casi lo viste todo porque prácticamente lo tuve que repasar rápido todo porque a la primera hora estuvo muy accidentado y se paraba y no me oían. Sí, me tocó ver que repitió. Muy bien, bueno, pues entonces les pasamos el capítulo 3. ¿Tú se los puedes enviar, Vero? ¿O? Sí, si quiere yo abro el drive con los 3 capítulos. Ok, para que lo tengan. Acuérdense que la tarea es el review exercise, que les va a servir de estudio para el examen y estudiar los demás temas. Todos los temas que hemos visto, estúdienlos para el examen, por favor. Sí, Doc. ¿Ya terminó? Muy bien. ¿Sí? Ya terminamos. Qué rápido. ¿Eh? Qué rápido, digo. Sí. Dale, pues. Bueno, sin más, pues les deseo suerte para su examen y estudien, por favor. Entonces, los exámenes de ellos son la semana que viene. La semana que viene. Sí, Ok. porque es que están cargados de exámenes. Sí. Entonces, por eso lo pasé la próxima semana
Y además una de las compañeras tenía que ir a recoger sus papeles de preparatoria, algo así. Entonces Sí, sí, me decía que no iba a poder hacer el examen, entonces por eso lo pasé para la próxima semana. Sí, está bien. Qué bueno. Me parece buena idea. Pero no, bueno, aquí no es cuestión de revisión de examen. Como es en línea, pues automáticamente le sale su calificación de examen, creo. Sí, me parece automáticamente. Sí, entonces. Siempre y cuando sean de opción múltiple. Si son si pone algunas abiertas, sí tendría que hacer corrección de examen. No todas son opción múltiple para que haya una calificación automática. Ah, ok, pues sí, así sí sale la calificación. Muy bien. Pues nos vemos la próxima semana. Bueno, nos oímos. Sale, Doc. Gracias, Cuídense. Doc. Bonita, Ándele. Que le vaya bonita bien. Gracias, profe. éxito a todos. Gracias. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos, Doc. Échenle ganas. Sale, Doc. Yo igual me retiro porque hay que estudiar. Ándale, Vero, te deseo suerte en tus exámenes. Gracias, Doc. Espero que me vaya bien en los 3. Ya ni sé. Pero bueno. Gracias. Saludos a todos en el hospi. Cuídense. Gracias. Gracias.